Muchas gracias por reproducir este episodio, ya sea en YouTube o en Spotify. Realmente muchísimas gracias. Espero que esta conversación te aporte, te ayude en algo. Antes de comenzar a reproducir esta conversación, también quería dejar tres recordatorios súper rápidos. Primero, que tengo servicios de nutrición y entrenamiento por si estás interesado en adquirir alguno de ellos. Abajo en la descripción te dejo un link hacia un video donde puedes ver mi forma de trabajar y también siéntete en la plena libertad de que si tienes alguna duda específica sobre esto, puedes mandarme DM por Instagram y allá te puedo resolver dudas un poco más específicas. Segundo, decirte que tengo también un podcast con mis canales Daniel y Fernando que se llama Gym Rat Podcast, en donde hablamos de nutrición y entrenamiento más enfocado en el contexto, en el ámbito del culturista. Tercero, también te digo que te dejo el link abajo para la página oficial de Essentials, patrocinador oficial de Gym Rat Podcast. La verdad, si te gustaría seguir viendo tanto este proyecto como de Gym Rats, nos ayudaría muchísimo que te dieras una vuelta por ahí. Y pues nada, únicamente te dejo esos tres recordatorios. Realmente muchísimas gracias. Espero que todo esté yendo de lo mejor. Te mando un abrazo, un saludo y espero disfrutes muchísimo la conversación de esta Carnal, semana. ¿cómo Muchas estás? gracias. ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación aquí a una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias Ángel por la invitación. Todo perfecto. Acá el día un poco nublado, con lluvia en Nueva Zelanda, pero bien, todo bien. Gracias. Qué chingo, hermano, ¿no? Digo, ya desde ahí, cuando, de hecho, te voy a comentar, hace poco realmente conocí tu perfil, te empecé a Ujú. seguir y desde que entré al perfil, pues sí da bastante esta parte profesional y sí me llamó mucho esta parte que tienes justamente en tu perfil de nutricionista registrado en Nueva Zelanda, pero yo no sabía que estabas viviendo allá y fue el primer shock cuando ves que te mandé mensaje y me dijiste como, oye, pero es que casi nos llevamos, ¿cuánto? 18 horas, si no mal recuerdo, más o menos. 18 horas, sí, 18 horas, exactamente. que en sí, si lo vemos de esa forma, pues realmente son pocas horas, pero tomando en cuenta que tú llevas un día adelante, ¿no? O sea, Exacto, realmente exacto. es ahí el detalle, pero pues nada, hermano, un gusto tenerte aquí, te repito, muchísimas gracias. Y pues, ¿por dónde comenzar? Realmente, pues vi que tienes por ahí de finales del 2021 donde empezaste como que a divulgar en redes sociales, pero particularmente, canal, cuéntame un poquito más, pues, de ti, qué te llevó a ser un apasionado tanto de esta parte de ciencias de la nutrición, del ejercicio, la transición igual que fue el estudiar y registrarse también allá en Nueva Zelanda. Cuéntame un poquito de tus inicios, hermano. Bien, excelente. Mis inicios, y la verdad que siempre me gustó la nutrición. Al principio, me acuerdo, bueno, yo estudié arquitectura, al principio hice 3 años de arquitectura. Y después en Argentina, después Argentina. decidí dejar la carrera, me mudé al sur de Argentina, a Tierra del Fuego, o sea, bien, bien abajo. Sí, sí, sí. Y ahí, nada, haciendo trabajitos, tenía 21 años en ese momento, recién cumplidos, con toda la vida y los sueños por delante. Conocí a un entrenador, un profesor de educación física, así se llama la carrera en Argentina. Y nos hicimos muy, muy amigos, yo ya entrenaba, jugaba al rugby en ese momento y me interesaba siempre la parte de nutrición. Entonces, bueno, me empecé a meter un poco más, a tener más conversaciones con este amigo mío y leer obviamente sobre las ciencias del ejercicio. Ya venía leyendo un poco, pero bueno, no tan en profundidad. Y fue ahí cuando él me dijo, che, mirá, si estaría bueno que estudies nutrición y podamos hacer algo juntos. Pero bueno, lamentablemente la carrera en ese momento no se encontraba ahí, en Tierra del Fuego. Así que por eso, bueno, decidí volver a mi ciudad natal, a Tucumán, San Miguel de Tucumán, Bueno. donde ahí empecé a estudiar nutrición. Eh, Mientras estudiaba la carrera, es una carrera de 4 años más la tesis en Argentina. Me gustaba también mucho la ciencia del ejercicio, así que bueno, primero estudié, me hice personal trainer en la universidad de ahí de San Miguel de Tucumán. Y después también hice otros cursos de personal trainer, así que bueno, primero me hice personal trainer y después, digamos, me recibí de licenciado en nutrición. Eh, Así que sí, o sea, básicamente trabajaba full time en un hospital, mientras, como encargado del servicio de alimentación, mientras estudiaba part-time. Y después de cuando terminé la carrera, hice un posgrado en nutrición deportiva. Y bien terminé la carrera, me vine a Nueva Zelanda. O sea, me recibí en octubre de 2015 y el Ok, 2016, febrero de 2016, ya estaba en Nueva Zelanda. ok.
Por ejemplo, ahí, hermano, una pregunta. En la parte de Argentina, yo ya tuve el gusto de platicar con Musumati, que tuve ahí, también tuviste un live con él, ahí en Instagram. Cuéntame un poquito igual allá del contexto, de background, de cómo es la parte de la divulgación, sobre todo en las ciencias de nutrición y ciencias del ejercicio también. Digo, a mí se me hace muy interesante porque creo que pues tenemos este puente también aquí en México, en Latinoamérica en general, me atrevería a decir, como que muchas veces, vaya, esta parte tanto de divulgar, la parte igual que ya iremos platicando más a fondo, que sé que estás muy inmerso en esta parte de la práctica basada en evidencia, pero todo eso muchas veces es donde mayor nos topamos. Yo lo veo así, ¿no? Al final creo que requiere un poco de intención, incluso yo lo veo de pasión por algo para realmente entrar de lleno y saber qué se está haciendo, qué prácticas están pasando en otras partes del mundo y traerlas. No sé si en Argentina sea igual, hermano. ¿Cómo está el contexto allá respecto a lo que requiere tanto a divulgar nutrición, divulgar ciencias del ejercicio también? Digo, de aquí en la parte de México, igual en ciencias del ejercicio, no está del todo respecto a lo que se podría considerar ciencias del ejercicio en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra. Pero, por ejemplo, allá, ¿cómo es el contexto por ese lado? A ver, como creo que es, obviamente, está bastante avanzado en el sentido, por ahí, cuando yo llegué acá, encontré que era bastante diferente en cuanto a las ciencias en general. Acá, cuando vos estudiás nutrición o ciencias del ejercicio, está muy orientado a la ciencia, o sea, leer papers, no, como que las carreras no tienen una base tan sólida en el sentido de las bases tipo anatomía, fisiología, etcétera, como lo tenemos por ahí en Latinoamérica, donde vemos bastante de eso, pero por ahí está un poco más flojo en lo que es la lectura de evidencia científica, ¿sí? Y acá es todo lo contrario, acá las bases son muy básicas, o sea, se enseña muy básico, y es básicamente, depende de uno, ponerse, bueno, a leer papers y ser más específico en un área determinada, ¿sí? Eso lo encontré bastante diferente, o sea, acá se estudia menos, acá las carreras de grado son de 3 años, 2 o 3 años, y de ahí vos podés, digamos, ver tu especialidad, una maestría, etcétera. Pero sí, se estudia menos que allá, que Latinoamérica, y eso me llama la atención. Ok, ok. Y por ejemplo, ahí, hermano, ¿cuál fue el detonante para que, como mencionabas, ¿no? Que te estabas prácticamente graduando allá en Argentina y ya a los Ujú. meses estabas prácticamente en Nueva Zelanda? Eh, ¿Qué fue lo que ahí detonó el hecho de que a lo mejor tú ya tenías ese contexto de decir, ok, sé que allá tal vez pueda haber esta parte de más oportunidades, más avances sobre las mismas ciencias, tanto del ejercicio y nutrición? ¿Qué fue lo que te impulsó, hermano, a lanzarte para allá? Porque al final, pues vaya, es un viaje, vaya, es un cambio total, ¿no? Respecto a tu contexto actual que era Argentina, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó, hermano, a hacer el cambio allá? Totalmente. Más que nada, bueno, la situación de Argentina estaba muy, muy difícil. Bueno, yo trabajaba muchísimo allá y realmente es muy difícil, ¿no? Actualmente también para los profesionales de la nutrición y la ciencia del ejercicio allá, y ese fue el principal, digamos, la principal decisión por la cual, el principal problema por el cual decidí, digamos, mudarme a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en particular, no lo sé bien, porque en realidad con mi actual esposa estábamos tratando de decidir si era, primero estaba Canadá, estamos barajando Canadá. Tenía que ser un sí o sí, digamos, el criterio era un país de habla inglesa, eso sí. Ok. Y estábamos entre Canadá, Australia eh, y Nueva Zelanda. Yo tengo la ciudadanía italiana, así que también habíamos visto algunos países europeos, pero como eso ya estaba tipo muy fácil para mí, quería que, digamos, probar en otros lados que no sea, digamos, algún país de la Comunidad Europea. Eh, Así que, bueno, digamos, un poco por descarte, digamos, nos quedamos con Nueva Zelanda. Y bueno, y acá obviamente los primeros años realmente no ejercí, o sea, trabajé como coordinador en un centro deportivo, guardavidas también, un poco trabajos, digamos, de acá básicos, porque también viajábamos mucho, y esa era la idea de los primeros años, de poder viajar un poco y conocer y todo eso. Así que como que no le di siempre seguía estudiando, leyendo, etcétera, por mi cuenta, pero no es que me puse de lleno a hacer todo el proceso, averiguar el proceso de registración y todo eso, sino que me lo tomé bastante calmado, digamos.
Ok, digo, ahorita ya previamente habías como que comentado un poquito esta parte del choque en la preparación académica, ¿no? Que tal vez tenías en Argentina y en Nueva Zelanda. Pero de forma más general, hermano, por ejemplo, a mí sí me cuestiona el hecho de, pues, como que tenías estas opciones y dices, vas para Nueva Zelanda, ¿qué choques en general, de forma cultural, tuviste a la hora de llegar a Nueva Zelanda? ¿Fue un choque muy fuerte? ¿No fue tan fuerte? ¿Fue algo que ya esperabas? ¿Te informaste respecto a eso? ¿O si hubo cosas que definitivamente dijiste como de, ah, ok, o sea, sí es completamente diferente, ¿no? Digo, de forma general, y si quieres, ya ahorita abarcamos más ya específicamente la parte académica, ¿no? Sí, a ver, primero que nada no averiguamos demasiado antes de venir, más que nosotros venimos con mi esposa con un curso de inglés porque, viste, bueno, en los países, en Latinoamérica, cada país tiene un cupo diferente. En el caso de Argentina, solamente pueden aplicar a la Working Holiday, que es una visa de trabajo, Ujú. solamente 1.000 cupos por año para argentinos. Nosotros en el 2015 aplicamos en septiembre y no pudimos sacarla porque es muy difícil, o sea, hay muchas personas en ese momento aplicando online y es muy difícil sacarla, es como ganar la lotería más o menos. Ujú. Y en ese momento, bueno, no pudimos sacarla, entonces automáticamente, obviamente frustrados y todo, dijimos, bueno, igual nos vamos sí o sí. Así que aplicamos una visa de estudiante, un curso de inglés que te permite estar acá en el país por la cantidad de tiempo que que dura el curso, que eran 5 meses, Ujú. y podés trabajar part-time mientras estás estudiando, ¿sí? Entonces, cuando llegamos acá, fue un poco, sí, diferente. Digamos, yo nunca había vivido en un país extranjero, o sea, viví en otra ciudad en Argentina, pero no en otro país. Y bueno, sí, fue todo diferente, el acento, o sea, a pesar de que yo pensaba que mi inglés era bastante sólido, cuando llegué acá, digamos, cuando empezás a hablar toda la parte, digamos, técnica, el inglés técnico para los trabajos y eso, te das cuenta que en realidad tu inglés no está demasiado bueno. Así que por suerte, bueno, estaba haciendo un curso que me ayudó bastante, además para entrenar un poco el oído, porque el acento de acá de Nueva Zelanda y el australiano es muy fuerte. Ok. Entonces, digamos, me costaba mucho entender, nosotros que estamos acostumbrados un poco al acento americano, norteamericano, que es muy fácil de entender porque se arrastran las palabras, entonces es más llevadero, más fácil de entender. Acá el acento sí, muy tosco y diferente, e incluso diferente al de Inglaterra, y bueno, costó un poco eso, sí, fue un shock medio en ese sentido. Después también el shock, digamos, de la organización que tienen estos países, digamos, desarrollados que todo, viste, súper mega organizado, todo, viste, con un mes de anticipación. Extremadamente, digamos, eso fue muy duro para nosotros porque somos, bueno, nosotros latinoamericanos somos sociales y aún para eso, digamos, las personas, si vos, por ejemplo, querías tomar un café con un amigo, juntarte de repente, tienes que avisar con 4 semanas de anticipación Sí, sí, para sí. juntarte un café porque es así, digamos, no es que no resulta como nuestros países que de manera espontánea vos decís, che, mira, ¿qué estás haciendo hoy? Te paso a buscar y nos vamos a tomar un café, una cerveza o lo que sea. Acá era todo mucho más estructurado. Y bueno, esa parte también fue un shock, digamos, para nosotros, ¿no? La parte social. Ok, yo creo que al final eso es bien, bien importante, canal, porque yo creo que definitivamente la mayoría de las cosas que podemos ver, digo yo ahorita si quieres pasamos a la parte académica, pues de alguna u otra forma están enraizadas, ¿no? En el contexto que tiene un país, ¿no? Por eso muchas veces de repente podemos ver ciertos países desarrollados en esta parte académica y voltear a ver como que la raíz de cómo se vive, cómo están organizados, como que al final de cuentas igual no sé, pero yo creo que le pueden dedicar más tiempo o pueden invertir más dinero, si lo podemos ver así, en estas cosas que pues tal cual es el conocimiento, ¿no? En tal vez donde países como Ujú, en gran parte de Latinoamérica, lamentablemente pues se vive mucho la parte del desempleo, inseguridad y obviamente la inversión, el foco de atención está en otra parte, que claro que está en el conocimiento, claro que está en esta parte de las investigaciones científicas en las universidades, pero tal vez no tanto, ¿no? Como en esos países, ¿no? También tomando en cuenta que yo no sé, no tengo un dato seguro, desde mi ignorancia hablando, pero creo que sí los países en Latinoamérica llegan a ser más densos poblacionalmente hablando, ¿no? O sea, hay mucha más gente a veces por territorio aquí en México, a pesar de que no somos un país tan grande, somos bastantes, ¿no? Y no dudo que en Argentina pues sea un caso similar. Ahora, hermano, pasando igual de la parte académica, ok, me habías comentado que, bueno, llegas como que de esta parte de un poco más empleos informales, si lo queremos ver así, pero ¿en qué sí. momento te prende el chip de decir, ok,
quiero reacreditar, no sé si es el nombre correcto, la parte que tú en Ujú. eso ya tenías de nutrición, de nutricionista. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que te prendió el chip? ¿Fue cursar otra vez la parte de la carrera? Cuéntame un poquito esa parte. Bien, fue bastante un camino bastante complejo. Creo que los primeros 2 años realmente no me metí de lleno, si bien empecé a averiguar así nomás, no es que me metí de lleno, los primeros 2 años fue más que nada un poco hacer trabajos informales y disfrutar, digamos, viajando mucho. Así que recién ahí, como a los, sí, diría 3 años de haber estado acá, empecé como más seriamente a averiguar, digamos, el proceso de registración. Eh, y me encontré con varias trabas, por así decirlo, o sea, digamos, situaciones complejas, porque, bueno, obviamente un título no es lo mismo un título de un país desarrollado, como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, que lamentablemente un título de Latinoamérica. Digo lamentablemente porque, nada, por ahí no hay como un poco un sesgo de los países en cuanto a la equivalencia, digamos, de las materias y bueno, también con el tema del idioma, hacer un idioma diferente, también eso también es una traba, digamos, para hacer las equivalencias, etcétera. Así que sí, básicamente acá en Nueva Zelanda es un país es un país bastante desregulado, ¿sí? Okay. En todo sentido. En la salud tenés diferentes aristas, ¿sí? Que podés elegir lo que vos quieras hacer, ¿sí? Yo empecé, digamos, el proceso de averiguación en lo que se llama el Dietitian Board de acá, que es básicamente lo que sería, acá tenés nutricionistas y dietitians, o sea, nutritionists y dietitians. Okay. No sé en México, pero en Argentina solamente hay licenciados en nutrición, que es una carrera de 4 o 5 años, y después tener la tecnicatura de nutrición, que tiene un poco las limitaciones que no puedes trabajar con patologías, por ejemplo, porque no es algo que estudias, ¿sí? En cambio, el licenciado en nutrición puede trabajar con enfermos, o sea, con patologías, en hospitales, en servicios de alimentación, etcétera. Es mucho más amplio, ¿sí? Acá tenés los dietitians, que es el Dietitian Board, que es básicamente, sí, es un nutricionista que tiene también una base más como licenciado en nutrición, sería lo mismo en Argentina, que puedes trabajar en hospitales con enfermos, etcétera. ¿Sí? Es un body, o sea, una registración que te habilita, digamos, a hacer, es mucho más amplia, ¿sí? Que registrarte como nutricionista. Después tenés Okay. la otra registración es registrarte como nutricionista, ¿sí? Que en donde no puedes trabajar en hospitales o en el Dietitian Board, o sea, no puedes trabajar en esa área. Todavía se está trabajando en eso, ¿sí? Pero sí puedes trabajar, por ejemplo, en deporte, puedes trabajar bueno, en realidad en casi todo, menos en hospitales, ¿ok? Ah, No está bien definido qué es lo que podés y qué es lo que no podés hacer, porque yo también trabajo con patologías, ¿sí? okay. Entonces, a ver, acá tenés 3 cuerpos de registración, ¿sí? Tenés el Dietitian Board, tenés el Nutrition Society y tenés la Clinical Nutrition Society, ¿sí? Es 3 cuerpos de registración diferentes, ¿ok? Lo Okay. que yo hice es empezar a averiguar en el Dietitian Board, que era lo que yo había estudiado básicamente y lo que yo quería hacer un poco, pero bueno, es muy, muy complejo hacerlo, ya que tenés que tener 1 año y medio de entrenamiento con un mentor, digamos, que sea dietitian y que tenga no menos de 10 años de experiencia acá en Nueva Zelanda, ¿sí? Okay. Pasar exámenes, ¿sí? De competencia, básicamente, y también de competencia cultural, donde tenés que saber básicamente la cultura nutricional de todo el Pacífico, o sea, las Islas Samoa, Tonga, Australia, Nueva Zelanda, Islas Okay. Cook, etcétera. Lo cual, bueno, ya he conocido colegas acá en Latinoamérica que no lo pasaron, es muy complejo, y además, bueno, el costo es bastante elevado, y después de registrado, es un poco un área medio snob, en donde aún, digamos, siendo ya de Latinoamérica, te puedes encontrar con varias trabas en ese sentido en cuanto a poder encontrar trabajo, ¿sí? Entonces son Okay. muchas paredes ahí que tenía que ver. Entonces, bueno, decidí registrarme con Clinical Nutrition Association al Okay. principio, que fue un proceso bastante simple, me llevó una semana registrarme ahí,
y eso me habilitó a trabajar en Nueva Zelanda. O sea, empecé a trabajar con consultas, digamos, online y también face to face. Ujú. Por un año estuve en esa asociación y después decidí registrarme en la en Nutrition Society como nutricionista, que también ahí ya tenía, perdón, 2 años, ya tenía 2 años con la otra asociación, entonces logré con esa experiencia que había adquirido acá en Nueva Zelanda, poder registrarme en esa asociación, que es uno de los requisitos, que tengas experiencia en Nueva Zelanda. Por decirlo de mala manera, se pasan por ya sabes dónde tu experiencia de afuera. Yo tenía Sí, sí, sí. muchos años de experiencia trabajando en hospitales en Argentina y realmente no. Estás en foja cero, como decimos nosotros, Ok. acá en Nueva Zelanda. ¿Sí? Así que Ajá. fue un proceso bastante complejo de ida y venidas de mails, de que entiendan ellos que la equivalencia en nuestro título es, digamos, la misma que la de acá. Y Claro. bueno, todo ese tipo de cosas bueno, así que sí, es Ok. por desconocimiento, básicamente. Ahí, carnal, una pregunta. Me habías comentado que está Dietitian, que es para hospitales, ¿no? Únicamente, esa Es, parte. Y, Sí, ajá, o sea, te habilita, la única cosa que vos no puedes hacer como nutricionista registrado es trabajar en hospitales, ajá, porque el hospital depende del Dietitian Board, que es como, no sé cómo será en México, ujú, pero por ejemplo, no sé, en Tucumán, en mi ciudad, tenés el CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud, ujú, en donde es el que, digamos, el encargado en los hospitales, este sistema, digamos, de salud, en donde abarca, digamos, los profesionales, ya sea técnicos de nutrición también pueden trabajar y también licenciados en nutrición. En ujú, este caso, solamente el que pasó el proceso de haber estudiado en una universidad 3 años y haber hecho la maestría en lo que es Nutrition and Dietetics, o sea, haber estudiado patologías, digamos, todo lo que ujú. son fisiopatología, etcétera, todas esas Ok. materias, y haber Ujú. pasado por un proceso de entrenamiento en hospitales, o sea, de supervisión, recién ahí podés trabajar en hospitales, ¿sí? Pero también Ok. puedes trabajar en nutrición deportiva, puedes ser un sports dietitian, y trabajar también como tal, Ujú, pero tenés que pasar exactamente por el mismo proceso ujú. para todos, digamos, que es bastante tedioso. Y los Dietitian Board también pueden trabajar en la parte deportiva y lo demás. O sea, pueden trabajar también Es, como en ese campo. Sí. Exactamente. La Ah, ya, ya. diferencia en Nueva Zelanda no está, por ejemplo, vos en Australia sí tenés el Sport Dietitian Association o SDA, Ujú, en donde vos ahí tenés que, bueno, estudiar con ellos y ahí podés trabajar como Sports Dietitian, ¿sí? ujú. Además de tu título y el entrenamiento en todo lo que es fisiopatología y entrenamiento en hospitales, Ok. necesitas tener una certificación para poder ser Sport Dietitian. En Nueva Zelanda no, o sea, Ujú, no está regulado eso, como dije, o sea, es mucho ujú. más laxo la parte esa que Australia, ¿ok? Ok. Ujú. Para ser sports dietitian, así que vos lo podés, si querés, hacer en Australia y podés ejercer acá, o bien directamente trabajar como sport dietitian sin necesidad de pasar por el proceso de registración como tal, Ok. en ese sentido. Sí, sí, sí. Así que todas esas cosas, digamos, son bastante complejas, los caminos, digamos, que tenés que hacer para poder trabajar como tal, ¿sí? Pero bueno, Ujú. siempre va a depender todo lo que vos quieras hacer y dedicarte específicamente a qué cosas, ¿sí? Sí, Y de sí. acuerdo a eso te vas a registrar con un organismo o con digamos, con un registration body o no. Ok. Así que bueno, como yo trabajaba online ya y quería básicamente seguir trabajando como tal, Ujú. no me importaba tanto, digamos, pasar por el proceso de Dietitian Board, porque realmente no me daba una habilitación extra, digamos, como para Claro. poder seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Sí, sí. Así que por eso, digamos, me registré con la Asociación de Nutricionistas de Nueva Zelanda. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, para mí, ahorita todo esto que comentaste, sí fue un choque porque es como de, ok, hay asociaciones que se mueven para que puedas tú registrarte ante ellos y decirte, ok, estás habilitado para trabajar pues con este campo de la población, ¿no? Supongo que es así respecto a eso. Y pues eso, aquí, por ejemplo, en México es pues en general no. Esto obtienes tu título y listo. O sea, tú ya puedes trabajar en gran parte. Obviamente está esta parte de las especialidades, no, pero no se te llega a ese punto de decir como no puedes, ¿no? O sea, sí puedes, ¿no? Obviamente ya recae más en la persona si, oye, pues yo quiero algo, tal vez un atleta de
un maratonista, no sé, un de natación o demás, pues obviamente ya en él recae de buscar a alguien más especializado en el tema, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que eso que me comentabas, o sea, que ya desde la parte profesional, tú como profesional para tu práctica no puedes recaer bueno, atender a esa parte de la población, se me hace algo bien curioso y bien interesante porque yo creo que ya desde ahí como que te dan esa limitante, no limitante, mejor dicho, te dan más tu campo a donde quieres realmente dedicarte, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me decías, ahorita pues a ti al final de cuentas no te mueve la parte de dietitian porque pues no es algo que tú quieras sumergirte del todo, ¿no? Entonces igual como que hace que voltees a ver más la parte que te interesa, te sumerjas más respecto a la misma y si vas a hacer como que todo ese proceso, pues estés al mismo tiempo retroalimentándote pues sobre lo que quieres, ¿no? Que yo creo que al final eso es lo interesante respecto a eso. Digo, igual otra duda, carnal, que se me estaba yendo, la parte que mencionábamos, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, igual tú comentabas, de pues esta equivalencia que no existe, ¿no? Tan en títulos respecto a países en Latinoamérica, por ejemplo, hay países en Europa, países como Nueva Zelanda, Estados Unidos. Tú, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, que ya estuviste de los dos lados, ¿consideras que eso es meramente algo bien sesgado, ideológico de parte de esos países, o consideras que sí existe una diferencia remarcante o significativa respecto a a tener un título acá, a tener esa parte profesional también en esos países? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, totalmente. Hay sesgo, sí, son países. Yo, de hecho, tengo a mi mejor amigo que es de UK, de Inglaterra, y él también estudió nutrición allá en Inglaterra y se registró acá. Y obviamente él ya, el hecho de ser inglés, tiene muchísimas ventajas, digamos, por sobre las mías. Primero que nada, el idioma, ¿sí? Ujú. El acento, que también puede ser una limitante en cuanto a conseguir trabajos específicos, sobre todo trabajos académicos. Por más que tu nivel de inglés sea muy avanzado, existe eso, o sea, no hay que negarlo. Y obviamente cuesta más ganarse la confianza de tu empleador, digamos, o al momento de la entrevista cuando vas, digamos, de tu conocimiento. O sea, sí, sí, nos cuesta más a nosotros y tenemos que poner más esfuerzo, sobre todo, para lograr, digamos, competir, obviamente, con por ahí profesionales en la nutrición o el ejercicio que vienen de países desarrollados y más aún de habla inglesa, ¿no? Así que sí, existe, sí, eso no lo voy a negar y yo tengo muchísima experiencia en eso, yendo a entrevistas, a diferentes entrevistas y todo eso. Y realmente sí, cuesta bastante, aún, digamos, cuesta bastante el hecho de tener que explicar todo el tiempo de que nuestro título es habilitante y de que en realidad la formación es muy buena. O sea, en realidad la formación en Latinoamérica es muy buena. O sea, creo que ahora también está cambiando, está mejorando mucho más. Pero en cuanto a las bases sólidas, por ejemplo, me he encontrado con colegas. Yo soy mentor de una academia y también trabajo en otra clínica online y otra física, en donde mis colegas, sobre todo colegas recién recibidos, no tienen una formación sólida como la tienen, por ejemplo, un colega de Latinoamérica en cuanto a las bases, ¿no? O sea, fisiología, anatomía, fisiopatología, etcétera. He encontrado que tienen una base bastante floja en ese sentido acá, ¿sí? Tienen que hacer muchos, por ejemplo, essays, o sea, escribir, eh, ¿cómo se dice en español? No me sale. Lo hacen escribir mucho, de leer mucho y escribir mucho, pero, digamos, de estudiar tipo libros como nosotros leemos realmente en Latinoamérica, no tienen tanta carga, digamos, como la tenemos nosotros. Y he encontrado eso diferente. Entonces, como, a ver, aún así que yo veo que, por ejemplo, con colegas de acá, en ese sentido, veo que nuestra base es mucho más sólida, tenemos mucho más por ahí conocimiento y todo eso, es como que me he encontrado que, bueno, aún así yo sabiendo por ahí mucho más, etcétera, es mucho más difícil para mí conseguir un trabajo específico que alguien que es de acá, digamos, y por ahí tiene menos conocimiento o menos formación, etcétera, pero por solo hecho de que esa persona estudió acá en Nueva Zelanda, o estudió en UK, o estudió en Estados Unidos. Eso ya, lamentablemente, ahí, digamos, esa persona tiene una mayor ventaja sobre la tuya. Claro. Eh, Así que sí, es,
Es una Es barrera dura. sobre todo a esta, yo que bueno, yo lo veo así, por ejemplo, que en ti lo veo reflejado, una persona que tiene ganas, que tiene esta pasión, que yo creo que definitivamente se refleja el hecho de que te mueves de país y de que busques la forma de seguir practicando allá tu profesión, que no sé, igual, hablando desde mi ignorancia general, pero supongo que igual lo vemos desde la parte, pues, de qué tanta remuneración económica hay, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que lamentablemente igual aquí en Latinoamérica, pues el pago a profesionistas no es del todo de lo mejor, ¿no? Mientras que allá no dudo que el pago sí sea sustancialmente diferente e incluso con trabajos informales sustancialmente diferente con profesionistas de aquí, ¿no? Entonces yo creo que igual el estar buscando el poder ser válido respecto a eso pues es al final de cuentas el reflejo de querer seguir en la práctica profesional. Y ahorita que mencionabas respecto a las bases, igual me llamó mucho eso la atención, que yo creo que ya hoy en día en la actualidad, pues Internet en general, el acceso a la información ya niveló prácticamente lo que es pues esta forma de estarse informando, esta de ser autodidacta, que al final, como mencionamos, ¿no? O sea, de repente tenemos a plataformas muy buenas, que igual vi que tienes en tu perfil en Liga, por ejemplo, a Más, que es una gran revisión, que ya no Ujú. solo está en habla inglesa, ¿no? Ahora también está en la parte en español y tener acceso a ella, al final de cuentas, con una suscripción que pues no es absolutamente nada costosa, o sea, no estamos hablando de ni siquiera de miles de pesos al mes. Creo que eso es algo que definitivamente como que nivela un poco las cosas, ¿no? E igual al final lo que mencionabas respecto a las bases, a mí igual eso me llamó la atención porque muchas veces yo creo que nos llegamos a saturar bastante, digo, hablando desde mi experiencia, lo que tuve muchas veces en la carrera, como mencionas, ¿no? O sea, dan más de esa parte de, bueno, pues ten el libro, ¿no? O sea, ten esto y pues ahí vienen las Ujú. bases y de repente son libros que claramente son difíciles de digerir, o sea, no son una lectura, vaya, para pasar una buena tarde, ¿no? O sea, de repente si llevas una página y como que no comprendes toda esa parte, pero igual yo creo que al final ahí puede llegar a despertar una chispa bien interesante y que ahorita por lo que me cuentas, algo que yo puedo intuir es que igual allá como que se le ve más la parte de la aplicabilidad, ¿no? O sea, son cosas que al Exacto. final es como, oye, quiero ver, sí está toda esta parte del libro, pero que está en la parte aplicada, ¿no? O sea, sobre todo la parte de personas, te repito, yo lo veo de esa manera, igual si a lo mejor me estoy equivocando, corrígeme, canal, de personas que se forman en la parte profesional nivel uno si lo quiero ver así, por ejemplo, los equivalentes a licenciados a nutrición, licenciados aquí, y obviamente también está como que lo escalonado, porque supongo que igual allá los posgrados, los doctorados, los PhD, supongo que son así también, pues Sí. son aquellos que pues ya se ponen a pues crear estos libros que muchas veces nos ponen a nosotros, ¿no? O sea, pero yo lo veo como que esa parte de, ok, te voy a dar lo que tienes y aquellos que quieran sumergirse de verdad, ok, pero van a sumergirse de verdad en ello, ¿no? Entonces, no sé si sea Ujú. algo por así, más o menos respecto a así fue lo que más o menos entendí, intuir respecto a lo que me platicabas de por allá. Exacto, muy bien lo expresaste. A ver, acá te dan como lo básico para que puedas empezar a trabajar. Lo cual está bueno, que por ahí nuestras carreras, digamos, son muy largas, son 5 años, y vos hasta que no terminás, obviamente esos 5 años no te puedes registrar y no puedes obviamente empezar a trabajar, porque obviamente necesitas esa habilitación, digamos, sobre todo para trabajar con enfermos, por ejemplo, y hasta eso no es que hay tipo un título intermedio, por ejemplo, a los 3 años, que diga, ok, a los 3 años sos técnico y a los 5 sos licenciado y ya podés empezar a trabajar ya siendo técnico. Acá valoran mucho, a diferencia de por ahí Latinoamérica, Latinoamérica se valora mucho más por ahí la parte académica, ¿sí? Y no tanto la experiencia. Acá se valora, es al revés. Acá se valora más la experiencia laboral. Por eso es que los cuerpos de registración, por ejemplo, donde yo estoy registrado ahora, Ujú. vos te podés registrar como alguien recién recibido o si venís de otro país, como dije, estás en foja cero, o sea, empezás básicamente con experiencia acá de cero. Empezás con una registración básica, ¿sí? Que es básicamente para hacerle ver al cliente de que tu registración todavía es básica, que estás en proceso de entrenamiento, ¿sí? Ok. Pasados los 3 años de que vos hayas tenido práctica full time y con un mentor, que necesitas verlo al menos una vez por mes, a tu mentor que tiene que ser algo profesional, en tu área, o sea, vos te puedes registrar en diferentes áreas, por ejemplo, en servicio de alimentación, en practice, que es consultorio privado, en deporte, etcétera. Entonces vos tenés que tener la experiencia en esa área, no como en Latinoamérica, que vos sos licenciado en nutrición y podés hacer lo que vos quieras, puedes trabajar vos sin tener experiencia en esa área
y la vas haciendo la experiencia mientras vas trabajando, ¿no? Acá no. Acá para registrarte en eso necesitas experiencia laboral y eso valora mucho. La experiencia tiene que ser de acá de Nueva Zelanda. Eh, digamos, sí, te dan lo básico para que empieces a trabajar y de ahí, básicamente, valoran, por eso es que valoran mucho la experiencia. O sea, 3 años de carrera, listo, estás listo con lo básico. Ahora, la parte de la formación más en profundidad la vas a lograr teniendo mentoría y teniendo y trabajando en el área, básicamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido está muy bueno porque obviamente no estás 5 años estudiando por ahí un montón de cosas que están buenas, o sea, que es importante que sean todo fisiología y todo eso, que si vos sabes mucho, si sabes bien fisiología del ejercicio, etcétera, vas a poder eh, hacer lo que vos quieras, básicamente, porque es lo fundamental, ¿sí? Si entendés eso, entendés todo lo demás. Y acá no, acá es como muy, ok, listo, vas a ver eso muy por encima, listo, te recibís de 3 años, empezás a trabajar, listo. En cambio, en Latinoamérica tenés que pasar los 5 años o más, si es que, como en mi caso, yo trabajaba part-time, entonces me demoré más tiempo en recibirme de licenciado en nutrición, entonces, porque son muy largas las materias y todo, entonces se requiere mucho, estudiar muchísimo, etcétera. Y eso también no está tan bueno porque, bueno, Claro. no puedes empezar a practicar. En mi caso, yo sí, porque yo a los 25 años ya era encargado de un servicio de alimentación grandísimo, donde servíamos más de 2.000 comidas por día. Y yo ya tenía cargo, creo que 18 personas a mi cargo con tan solo 25 años recién recibido. Ujú. Perdón, estaba estudiando todavía. Entonces yo ya empecé a trabajar a full time Ok, como estudiante y eso cuando me recibí yo ya, después ya era jefe del servicio de alimentación del hospital, ya tenía mucha experiencia. Entonces eso a mí realmente me sirvió muchísimo y a comparación por ahí de otros profesionales que recién se recibían sin experiencia, yo ya tenía un conocimiento muy amplio en nutrición en general y el manejo de un servicio de alimentación, digamos que era muy estresante, ¿no? ok. Y entonces eso me sirvió mucho. Yo creo que la experiencia es fundamental y eso lamentablemente no se puede hacer en Latinoamérica, no sé, bueno, no sé en México, pero Ujú. por lo menos en Argentina no puedes empezar a ejercer como nutricionista si no estás recibido. Ok. Eh, Sí, sí, sí sí. tienes pasantía, ese tipo de cosas, pero no hay mucho, es muy limitado, Claro. Sí, sí, no es sí. como acá. Acá eso le da muchísima importancia y eso está muy bueno. Yo te digo, Sí. como soy Ujú. mentor acá en un instituto, Ah, qué donde chingón. básicamente se reciben los nutricionistas y yo por un año nos vemos una vez al mes, donde Mm. discutimos los casos que ellos ya están trabajando. Ellos están trabajando con personas no estando registrados, ¿sí? Todavía, y este requerimiento sí es obligatorio para poder registrarse. Entonces yo Ok, básicamente lo que vemos es una vez al mes se llaman mentees, o sea, personas ok. nutricionistas que están por registrarse. Ujú. Discutimos los casos de los que ellos están trabajando, Ok. y bueno, en qué tienen que mejorar, en qué estuvieron bien, en qué les falta, etcétera. Eso durante el periodo de un año. Y después de eso, una vez que acumulaste 200 horas de entrenamiento, ahí recién podés registrarte como nutricionista. Ok. Entonces, como te digo, es muy importante la práctica acá. Wow, yo, Es muy importante. y yo creo que igual esa parte de la mentoría es algo que definitivamente complementa bastante, ¿no? Porque lo mencionaba hace un momento, o sea, la parte de la pasantía. Te comparto un poco, o sea, yo justamente el 1 de agosto, hace 11 días, inicié mi servicio social acá. O sea, yo terminé ya 4 años de estudiar licenciatura en nutrición, pero para que yo me Ujú. titule o ya me gradúe oficialmente, no sé cómo es en Argentina, pero pues aquí te dan tu cédula profesional y todo lo demás, ya para que seas oficial, tienes que cumplir un año de servicio social, ¿no? Entonces, en esta parte, yo elegí hacer mi servicio social en un centro de investigación, pero la gran mayoría de mis compañeros se fueron aquí en hospitales, unidades médicas, ¿no? Pero al final de cuentas es justamente, yo lo veo más como pues vas, órale, te toca, ¿no? O sea, es lo que tienes que hacer. Y ahorita como tú me comentas esta parte de la mentoría, es que al final
que no dudo que a lo mejor haya casos en los que sí, pero al final son casos que tú debes de buscar, de a lo mejor estar en ese ambiente y buscar a alguien que, para empezar, se abra a platicar contigo de esa manera, ¿no? Porque ahorita, como tú lo mencionas, son sesiones dedicadas a justamente retroalimentar eso. Yo creo que al final de cuentas, que tú tengas una persona que ya está lo suficientemente sumergida en el área, que te dé retroalimentación respecto a cómo hiciste este tipo de cosas con el paciente, que no dudo que también tú tal vez los incites más a, oye, pues si quieres especializarte, quieres saber más respecto a eso, oye, pues ten esto, trata de investigar más de este lado, o sea, ciertos referentes que tú ya puedes tener para que la persona se pueda informar de mejor manera. Bueno, el practicante ya casi profesional, yo creo que al final de cuentas sí es una experiencia muy diferente a únicamente decir, bueno, pues basta, hasta un año y pues es prácticamente trabajo, en donde pues es un pago muy mínimo aquí en el que de México al mes, o sea, es muy, muy poco, pero pues es un año en el cual, te repito, o sea, aquí sí es muy común que de repente pues está en esta parte de ambientes un poquito tóxicos, en el que pues te tratan al final como de, oye, pues tú tienes que hacer esto, esto y el otro. No dudo que también hay ambientes muy buenos, pero al final es una moneda al aire, o sea, no es un proceso estandarizado y determinado como ahorita el que me platicabas. Y ahorita igual te iba a preguntar eso, me habías dicho que, por ejemplo, en la parte de las personas con las que trabajan, los practicantes, bueno, que son las personas que están, por ejemplo, en tu caso, en tu mentoría, me habías dicho que al cliente o a la persona se le informa, ¿no? Como que es que está en formación respecto a eso, pero por ejemplo ahí, ¿cómo ellos hacen la adquisición? O sea, de los pacientes, ahí como que un sistema que les da cierta parte, por decirlo así, personas con las cuales estén disponibles a trabajar, bajo qué condiciones, o por ejemplo ahí me llama un poquito la atención porque al final de cuentas, el que exista la parte de la mentoría, o sea, ya da por hecho que sí tienen pues trabajo por hacer, ¿no? Clientes con los cuales estar. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se hace esa situación? Bien, buena pregunta. No se te otorga, digamos, no es que vos estás designado a un lugar específico y eso, digamos, es provisto por el cuerpo de registración o la universidad. Directamente, eh, vos para registrarte, ¿sí? O sea, tenés lo que te contaba esto de que es, no me sale el nombre ahora, no me acuerdo el nombre bien, pero es como ahí está. Associate Registered Nutritionist, ¿sí? Es como durante 3 años vos tenés que tener prácticas, a trabajar durante 3 años y vos vas a tener esa registración, ese nombre, ¿sí? Ok. O Ujú, sea, nutricionista asociado, ¿sí? O sea, ujú, eso le da la pauta al cliente de que vos sos recién recibido, que recién estás empezando, ¿ok? ujú, Y que no tenés todavía, no sos un Registered Nutritionist, que ya es la registración full. O sea, ujú, vos ya pasaste esos 3 años de práctica y ujú. ya sos un nutricionista más experimentado, ¿sí? Ok, Eso no, eso te lo tenés que buscar por vos mismo. A tus ok. pacientes, a la práctica, buscar Ujú, trabajo. Eso es bastante duro. Es bastante duro. A mí me pasó eso porque yo es como que era, ok, necesito tener experiencia en Nueva Zelanda para poder registrarme, ujú. pero no puedo trabajar si no estoy registrado. Y entonces era como esa Ok. ambigüedad que había, que Sí, era, sí, que era sí. bueno. Entonces, por suerte yo, al haberme registrado en la otra asociación que me permitió registrarme, pude demostrar competencias y experiencia acá en Nueva Zelanda, Ok. después de haber, obviamente, peleado bastante, ¿no? O sea, Sí, che, sí, sí. yo tengo experiencia en la Argentina y además tengo experiencia acá en Nueva Zelanda con esta asociación y era tipo, bueno, no, pero es otra asociación y esta es otra y qué sé yo, y bueno, y después de bastantes emails decidí nuevamente registrarme como full registered nutritionist, Ok. que me llevó bastante tiempo, o sea, porque es como, a ver, como es todo tan estructurado acá, Ujú, ok, vos tenés que hacer esto, esto y esto para registrarte. Pero ujú, yo había hecho esto, había hecho esto y había hecho esto, entonces diferentes asociaciones, etcétera. Entonces como ujú. no había como, ok, case by case, o sea, tenía que verlo caso Ok. por caso, Ujú, ¿me entendés? Y de ahí, bueno, entonces mi caso fue tomado como un caso especial, como un caso, che, a ver, esta persona tiene mucha experiencia trabajando en hospitales en Argentina y además tiene experiencia también acá trabajando como nutricionista, está en un claro. instituto trabajando, etcétera, bla, bla, bla. Y ahí Ujú. logré registrarme, digamos, como full nutritionist. Ok, ok, Así ok. que sí, es diferente, sí, es Totalmente. totalmente diferente, sí. Y digo, o sea, tú ya me cuentas como que toda esta experiencia que tenías, ves que te comentaba que yo vi pues que empezabas a divulgar aquí en redes en noviembre de 2021, pero igual, bueno, esto lo estoy intuyendo, ¿verdad, hermano? Pero yo creo que igual tú al tener pues este contexto del proceso que hay que batallar para poder practicar de manera profesional,
pues igual te da como que esa parte que te repito, puedo ver de forma remarcada en tus redes sociales, pues estar constantemente tratando de promover la práctica basada en evidencia, que lamentablemente en Latinoamérica en general, en redes sociales, es algo que yo digo en la mayoría de los episodios, lo que tiene redes es que en redes no hay una regla de nada, o sea, no te piden que para que tú tengas un cliente en redes, que te mande DM por Instagram, tienes que registrarte algo o tienes que mostrar algo, nada, o sea, no tenemos una regulación todavía en forma en general. Digo, desconozco si a lo mejor tal vez haya leyes o reformas en Estados Unidos o en Nueva Zelanda respecto a que no puede hacer cierto tipo de cosas, pero al final creo que todavía yo lo veo así, somos muy jóvenes en redes sociales, o sea, las redes sociales son muy jóvenes, realmente no sabemos qué vaya a pasar con ellas en 25 en 30 años, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí comentan un poco, no sé, yo creo que debido respecto a eso, igual vi uno de los tweets que apenas pusiste, ¿no? Respecto a ser remarcado con la práctica basada en evidencia, de tratar como de estar promoviendo de, oye, pues es que es tu salud, o sea, la parte de adquirir una asesoría, así, asesoría nutricional respecto a eso, sobre todo en la parte de Instagram, que es relativamente sencillo a esta relación de cliente-paciente. Te paso mis datos, me depositas y comenzamos a trabajar. Platícame ahora un poco de esa parte de decir, ok, ya tengo toda esta experiencia, ya estás allá en Nueva Zelanda. ¿Qué te impulsa a empezar a divulgar en redes sociales, a como que estar promoviendo toda esta parte, hermano? Excelente. Bueno, soy un apasionado primero de la nutrición y también soy una persona muy, muy crítica en cuanto a esto, la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Por suerte hoy veo que muchos profesionales, incluso por ahí profesionales que no tienen una formación formal, ¿sí? O sea, coaches por ahí que estudiaron online, etcétera, están más metidos en esto de la práctica basada en la evidencia, que al final del día, ¿no? Uno lo que quiere es mejorar, que mejore la salud de la población mundial, ¿sí? Entonces, para eso, por ahí antes siempre había como una pelea, ¿no? Entre el que es profesional registrado, el que tuvo una carrera, realmente estudió formalmente, y el coach o el personal trainer, etcétera, que tuvo solamente, que estudió solamente 6 meses un curso y ya está trabajando en eso. Creo que ahora hay está más amalgamado, digamos, y creo que hay un poco más de entendimiento, y eso está muy bueno, ¿no? De que vos recién comentabas lo demás, obviamente. Yo acá estoy en el equipo, digamos, del instituto con Eric Helms y Cliff Harvey, digamos, esto de poder llevar más a español, ¿sí? Al idioma español, para que los coaches solamente que ya están trabajando y que no eran, digamos, profesionales basados en la evidencia, pueden ahora tener acceso, obviamente, a evidencia científica y pueden aplicar esos conocimientos basados en evidencias más su práctica, que también es importante, para mejorar la salud, la estética, etcétera, de sus clientes, ¿sí? Empecé en 2021 digamos, a comunicar, digamos, en español, ¿sí? Yo antes me tenía mi cuenta de Stamina en inglés, pero vi que como que, ok, dije, ya está bastante saturado, digamos, lo que es en inglés, Sí, sí, la sí. comunicación de nutrición y ejercicio. Y por una cuestión también de comodidad, ¿no? O sea, en mi idioma quería también Claro. cambiar, o sea, de que, digamos, más personas puedan tener acceso a lo que es la nutrición y el ejercicio basado en la evidencia. Y como ya, digamos, el idioma inglés ya está, sí, bastante saturado, y por ahí también se puede acceder mejor también por una cuestión monetaria también, ¿no? O sea, uno, Claro. nada, acá puede acceder a journals o registrar o suscribirse a diferentes, sí, journals y pagar, digamos, en dólares, y no, nada, pagas 20, 30, 40, 50 dólares por mes, y no representa realmente un sacrificio poder pagar eso para poder estar informado, ¿no? Con todo. Por ahí capaz que en Latinoamérica eso es muchísimo más difícil, donde por ahí capaz que ese monto representa, no sé, bastantes consultas para un profesional, o sea, se le hace muy pesado. Entonces quería que, digamos, las personas que me leen, que tengan un acceso a la nutrición basada y el ejercicio basado en la evidencia, porque obviamente es muy difícil, eh, digamos, acceder a eso, o se desconoce, ¿no? Por ahí hay personas que desconocen que existe más, por ejemplo, en español, o que existen realmente otros buenos profesionales también comunicando todo el tiempo, digamos, nutrición basada en la evidencia.
Creo que ahora está bastante más fuerte, ¿no? Capaz que hace 2, 3 años Claro. atrás Sí, sí, sí. no había tantas personas en el idioma español comunicando. Yo creo que ahora hay bastantes más profesionales haciéndolo, porque también esto, bueno, de las redes y todo esto te lleva, te fuerza a que también empiezas a leer en inglés Claro. y bueno, y eso lo puedas traducir, digamos, al español para poder comunicarlo. Así que básicamente empecé porque me gusta la comunicación, me gusta, nada, tengo mucha pasión y soy muy comprometido con las personas que me siguen y poder ofrecerle herramientas gratuitas, información, etcétera. Realmente me llena de orgullo y de, nada, creo que es algo que tengo como en Sí. mí, digamos, eso de por ahí sueño, tengo ese sueño de poder ser un docente en la universidad, aunque no me paguen, hacerlo solamente porque me gusta hacerlo. Así que básicamente empecé por eso, porque realmente me gusta interactuar con personas y comunicar, me gusta mucho. Qué chingón, y se te nota, hermano, se te nota esa característica que tienes para hablar respecto a eso. Yo creo que al final es un impulso que yo considero que la gran mayoría de personas, sobre todo que se dedican a hacer un contenido, pues sí, denominarlo más de valor. A mí no me gusta mucho decirlo contenido de valor porque es como de, ok, o sea, todo es contenido, yo lo veo así como un contenido más trabajado, ¿no? O sea, un contenido en el cual pues sí requiere un poco más de tiempo, en el cual tu intención es pues ir más allá de un alcance o de un número. Al final yo creo que eso es un reflejo de realmente esa pasión que tenemos, porque tanto lo veo, ¿no? En esta parte que mencionas que claramente hace 2, 3, 4 años, me atrevería a decir 2019, por ejemplo, 2018, en redes específicamente en Latinoamérica, y tal vez yo puedo hablar de forma más específica en México, que es como que pues donde estoy más inmerso, pues realmente todavía no existía esta parte, ¿no? Pero obviamente a pasar de los años ya empieza a surgir como lo mencionas, pero todavía dentro de esto somos realmente un nicho muy pequeño, o sea, todavía como que está esta parte que obviamente yo considero que eso siempre va a ser así, porque puedo voltear a ver a grandes personas a lo mejor que sí tienen al final de cuentas más alcance, pero dentro de esos, de ellos mismos, dentro de su misma industria, ellos son pequeños para su industria en general, ¿no? O sea, entonces yo creo que al Ujú. final de cuentas es normal el saber como que tal vez no vamos a tener una difusión tan grande, pero al final de cuentas yo creo que no hay mejor manera que estarlo intentando. Yo creo que las redes sociales es algo que te repito, tal vez todavía no sabemos realmente qué impacto tendrán en el largo plazo, pero sí considero que ahorita depende mucho de cada persona de estar o de poder explotar bien la herramienta, ¿no? Yo creo que al final el simple hecho de que, por ejemplo, tú estando en Nueva Zelanda y yo aquí en México, en el centro de México, y podamos estar ahorita conversando respecto a nutrición y entrenamiento es una completa locura y muchas veces hasta a veces yo lo platico así con los invitados, carece a veces incluso de sentido, pero igual al mismo tiempo es algo que llena mucho respecto a eso y saber como que este alcance que se puede llegar a tener en la parte, como lo decías, hispanohablante, ¿no? Que a lo mejor ha habido un boom muy grande en la parte de España, ¿no? En la parte de Europa de hispanohablantes, en donde sí se ha visto, vaya, esto que de repente ha explotado en esa parte, y yo no dudo que inevitablemente en el largo plazo en Latinoamérica llegue a explotar respecto a que se haga más conocido, que se sepa que hay práctica, que hay profesionales, que no se trata únicamente de ir a entrenar por entrenar, ¿no? O sea, al final yo creo que como lo mencionas, todos estamos en el mismo barco, yo siempre lo pongo así, o sea, no es como de que no, pues es que yo sé más que tú o yo sí estoy registrado que tú, no, al final de cuentas, como lo mencionamos, es práctica basada en evidencia, no, no es como de, pues tienes que ser forzosamente profesional. Al final tratamos con personas, la parte de coaches, de nutriólogos, y yo creo que es bien importante estar informados respecto a eso, porque lo único que hace es mejorar. O sea, realmente no te Exacto. exige otra cosa, únicamente es estar continuamente respecto a eso y hacer mejores profesionales, ¿no? En el largo plazo. Yo creo que al final eso es algo que vale la pena perseguirse. Igual te iba a comentar ahí, canal, coméntame un poquito, ya antes de que vayamos cerrando el episodio, para igual no quitarte mucho de tu tiempo. Me habías comentado que tienes este trabajo con Eric Helms. Igual he visto que tienes ahí en tu perfil un curso de metodología de la investigación que se me hace bien interesante porque muchas veces, lamentablemente, en la universidad son esas materias en donde pues no le prestas importancia, como que te da igual, como que no sabes lo demás. E igual yo creo a medida en el largo plazo como que he estado tratando de sumergirme más en respecto a temas, pues es como que metodología de la investigación,
pero específica, ¿no? Esta parte de la divulgación que hay en ciencias del ejercicio, ¿no? Porque tal vez no es la misma que haya en otro tipo de ciencias respecto a eso, ¿no? O sea, al final yo creo que igual verlo como metodología de investigación, pero aplicado a esta parte, me llamó muchísimo la atención. Platica un poquito de esa parte del curso, porque igual creo que el director de él es Eric Helms. No sé cómo ahí sea esa cuestión, hermano. Coméntame un poquito ahí respecto a eso. Bien, sí, este curso está en el Holistic Performance Institute. Este es un instituto que está acá en Nueva Zelanda. El CEO es Cliff Harvey. Cliff Harvey es un PhD, también es investigador. Sobre todo él en la parte de dieta cetogénica. Fue uno de los iniciadores, o sea, uno de los primeros, te diría, en la aplicación de dieta cetogénica fuera, digamos, del ámbito de lo que nosotros conocíamos, que nos enseñaron en la universidad, que era solamente para epilepsia refractaria. Él ya hace más de 25 años que fue un investigador. De hecho, su PhD, digamos, lo hizo referente a todo esto, así que es un ávido, digamos, digamos, doctor en nutrición formado en esa área, también en otras áreas, es muy bueno. Así que bueno, básicamente yo lo conocí a Cliff acá y surgió la idea esta de traducir al español este curso de metodología de la investigación para profesionales al idioma español, que está hecho por Eric Helms, para de esa manera poder brindarle a las personas, digamos, de habla hispana, ¿sí? Eh, poder entender, digamos, cómo analizar un estudio, ¿no? O sea, diferenciar estudios de mala y buena calidad. Eh, no obviamente para perdón, no obviamente para, digamos, ser un doctor en nutrición y trabajar en investigación, sino que, bueno, para comunicar, digamos, en las redes también necesitas, digamos, interpretar, digamos, los estudios y saber cuáles son los de buena y mala calidad para poder, obviamente, dar un mensaje más correcto, ¿sí? Así que, bueno, surgió este curso. Bueno, en el medio hubo la pandemia, porque esto venía ahí, tipo, fue post, sí, justo en la pandemia, y bueno, se demoró todo esto, pero si no hubiera salido en el año 2020, 2021, y bueno, se demoró y salió recién este año el curso. Así que sí, básicamente ese curso es para cualquier profesional de la salud, nutricionistas, personal trainers, fisioterapeutas, médicos, etcétera, que, digamos, trabajen con personas y también que comuniquen en las redes para que puedan interpretar mejor cuál es la metodología, ¿no? de la investigación y cómo entender mejor la evidencia científica, ¿no? Así que eso Es algo sería. interesante porque muchas veces es curioso porque la forma en la cual yo empecé, por ejemplo, en esta parte como de entender, ¿no? Porque muchas veces hablamos como de, no, pues es que es ciencia y lo demás, pero realmente conocer lo que es, pues la evidencia científica, ¿no? La jerarquía de la misma, como decías, materiales y métodos que se ocupan, si te es útil, no es útil, el simple hecho de cómo extrapolar toda esa parte de la información, que ojo, no soy ningún experto ni nada, o sea, es algo que continuamente estoy tratando de mejorar. Definitivamente herramientas como más te lo facilitan de una manera abismal, porque, o sea, tener a profesionales en el área que te hablen de eso y que te traten de deshilachar el estudio y como que lo comprendas de esa manera, pues vaya, es una completa joya, realmente 100% recomendado suscribirse a más en la parte de español y pues en la parte inglesa también, pero al final yo creo que igual te digo, o sea, curiosamente la forma en la que me acerqué a eso fue porque me gusta entrenar, o sea, yo creo que eso Tal cual. yo creo que me acerqué más respecto a eso porque me gusta entrenar, incluso antes que la misma carrera, ¿no? Porque igual como lo mencionabas, o sea, no, una cosa es decir, ok, algo que a mí yo siempre me hace mucho ruido. Cuando me decían trabajos en los primeros semestres de la carrera, siempre me decían, pero busquen buena información. ¿Pero qué es buena información? Yo siempre dije, ¿qué quieren decir con buena información? O sea, ¿qué páginas o qué? Ok, ya entendí lo que hacen referencia como de, ok, trata de respaldar tu trabajo buscando ese tipo de cosas. Y te digo, curiosamente me empecé a informar más por la parte del entrenamiento, pero igual yo creo que al final a pesar de que no se vea con una, por decirlo así, aplicabilidad directa, o sea, al final yo creo que es una herramienta muy útil, porque de alguna u otra forma como profesional te hace entender mejor la información, ¿no? Y en algún punto, ¿por qué no también sumergirte de tu lado, ¿no? O sea, como que tener esta parte de, ok, tal vez tienes revistas, revisiones donde te pueden ayudar a entender un poco más la información,
pero igual pues empezar a sumergirte por tu propio lado, que creo que igual es una herramienta muy, muy chingona. Entonces, pues nada, Nico, te repito, no quiero igual quitarte más de tu tiempo. Me ha gustado mucho conversar contigo. Creo que fue una plática muy, muy chingona. No sé, hermano, antes de que terminemos la conversación y lo demás, algo que quieras decir a las personas que ahorita nos están viendo en YouTube o escuchando en Spotify, adelante, hermano, este es tu espacio. Nada, bueno, Ángel, antes que nada, gracias por la invitación. Realmente me encanta estar, digamos, y comunicar y estar en contacto con otros profesionales, sea donde sea, ¿no? En cualquier parte del mundo. Así que nada, me encanta. Realmente estoy siempre dispuesto. Cuando me dicen, che, te invito a tal cosa o hagamos esto, yo siempre sí. Y por ahí hasta pongo, digamos, eso en prioridad por sobre todas las demás cosas. Gracias. Así Sí, que realmente lo disfruté muchísimo hoy, ¿sí? Nuestra llamada y realmente, bueno, nada, los profesionales, nuevos profesionales, etcétera, sepan que lo que necesiten, estoy disponible para poder ayudar, ¿sí? Ahí en mi Instagram está también, bueno, la suscripción a más, está el curso de Eric Helms y también tengo guías gratuitas también para poder ayudar a profesionales a mejorar su consulta nutricional, que por ahí es algo que no nos enseña, ¿no? claro. Cómo manejar tu consulta o la parte también de negocios, ¿no? De cómo venderse, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que realmente está bueno entender eso para poder, bueno, generar más ganancias y poder ser un profesional, digamos, exitoso ya sea en la ciencia del ejercicio o en la nutrición, ¿no? O ambas. Exactamente. Así que realmente, bueno, muchísimas gracias. Agradezco tu invitación y bueno, nada, realmente muy agradecido. No, hermano, realmente gracias a ti. Te repito, muchas gracias por tu tiempo. Y justo ahorita lo que mencionabas ahí para complementar un poco, esa parte de herramientas extra que no se trata únicamente del grado, ¿no? De llegar al grado de terminar tu trabajo de investigación, tu tesis o tener tu examen y ya titularte. Al final de cuentas, yo creo que es ese conjunto de herramientas que tienes alrededor de la experiencia para saber qué puede llegar a ser más útil o qué no. Entonces, Nico, realmente muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Segundo invitado que tenemos Qué de bueno. Argentina, entonces realmente me da mucho gusto cómo empezamos a como que juntar esta parte de Latinoamérica en general, ¿no? Y yo creo que al final tenemos muchas armas de dónde agarrar, de dónde empezar como que esta parte de divulgación, empezar a impactar a más personas. Te repito, muchas gracias. Al final, de las cosas que más me gustan en la vida es conversar. Y qué mejor que sea de nutrición, que sea Excelente. de entrenamiento. Entonces, hermano, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y por todo. Igual, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en YouTube y vieron en YouTube y los que nos escucharon únicamente en Spotify. Igual, muchísimas gracias. Todo lo que dijo Nico lo encuentran en su Instagram. Vamos a dejar links en la descripción para que puedan acceder a ellos de forma muy fácil, tanto en YouTube y en Spotify. Ahí únicamente le dan en más y ahí salen absolutamente todos los links. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, Nico. Nos estamos viendo. Excelente, Ángel. Chao, chao.